Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Miguel Sánchez Álvarez sobre el crecimiento de grupos. Entonces, muchas gracias y adelante, Miguel. Muchas gracias, doctor Alonso. Buenos días a todos. Pues bueno, la idea que quiero compartirles el día de hoy pues es sobre una propiedad que tienen los grupos finitamente generados, que ha sido explotada en esta área de las matemáticas. Se conoce como teoría geométrica de grupos. Es una herramienta para estudiar grupos. Aunque sus orígenes son de tipo más bien geométricos en el ámbito de la geometría riemanniana, pues desde su introducción ha sido una, una propiedad que nos permite clasificar en cierto sentido grupos, como veremos en unos momentos. Bueno, solamente mencionar que en teoría geométrica de grupos pues hay algunos teoremas que son muy destacados porque pues de alguna manera tuvieron que ver fuertemente en el desarrollo de esta área, de la teoría geométrica de grupos, y uno de ellos es precisamente el teorema de Mikhail Gromov sobre el crecimiento de grupos, eh, o mejor dicho, sobre grupos que tienen tipo de crecimiento polinomial. Entonces, el teorema de Gromov dice lo siguiente: un grupo finitamente generado va a tener crecimiento polinomial si solo si es virtualmente nilpotente. Entonces, lo que quisiéramos nosotros es, por lo menos, dar algunas ideas alrededor de qué significa, grosso modo, este enunciado. Entonces, respecto a, primeramente, pues vamos a trabajar con grupos finitamente generados. En particular nos interesan grupos infinitos, pero vamos a trabajar con grupos finitamente generados, en donde pues lo que significa es que uh, un subconjunto de G es un generador del grupo si los elementos se pueden escribir en términos de este conjunto, unión con sus inversos, ¿no? De este conjunto y sus inversos. Entonces, en general, si tenemos un subconjunto de G, el subgrupo generado por S, pues lo denotamos así entre estos brackets, ¿no? Entonces, ajá. Y algunos ejemplos de grupos finitamente generados, lo cual significa que admiten un conjunto generador finito. Pues, ejemplos sencillos, pues puede ser un grupo finito como tal. Simplemente tomamos el conjunto, el grupo mismo como el conjunto de generadores. El grupo de los enteros, el grupo aditivo de los enteros, por ejemplo, podemos considerar como generador finito, pues puede ser la identidad, mejor dicho, el 1, mejor dicho, el 1, y alternativamente podríamos tomar el conjunto que contiene al 2 y al 3. También es otro conjunto generador. Entonces aquí la idea es que un grupo puede tener pues muchos conjuntos generadores, eh, o más de un conjunto generador, y bueno, para tenerlo en mente, pues el grupo libre también, desde luego, es otro ejemplo. Grupo libre en dos símbolos, o F2, conocido como F2, es otro ejemplo de un grupo finitamente generado. Bueno, en un grupo finitamente generado, nosotros podemos establecer o podemos introducir una estructura de espacio métrico, haciendo lo siguiente, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a considerar un conjunto generador simétrico. Es por cuestiones de notación, en ocasiones es más fácil tomar de una vez un conjunto generador simétrico, que lo que significa es que este conjunto ya contiene los inversos, ¿no? En todos los casos se puede hacer, simplemente tomamos el conjunto, unión sus inversos, y ese es un conjunto generador simétrico, por ejemplo. Entonces, vamos a introducir el concepto de la longitud de un elemento del grupo. Pues sabemos que todo elemento del grupo se puede escribir en términos de los elementos de S, pero puede haber muchas representaciones.
Entonces, si tomamos la representación que tenga, que utilice el mínimo de elementos o el mínimo de elementos de S que me sirven para representar a mi elemento G del grupo, pues a esto le vamos a llamar la longitud del elemento. Esta longitud nos va a permitir introducir una métrica que se define pues tal cual la vemos aquí, ¿no? Como entonces, en este caso, la distancia de un elemento G a un elemento H del grupo, pues se mide como la longitud de la palabra o el elemento G inverso por H. Y esto nos deja entonces a G dotado de o equipado con una estructura de espacio métrico. Una manera de visualizar este espacio métrico es a partir del grafo de Cayley del grupo. Este está formado tiene como vértices los elementos del grupo y tiene como aristas lo siguiente, ¿no? Una arista se genera colocando uniendo elementos que difieren a lo más por un elemento del conjunto generador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas de Cayley de un mismo grupo, de Z6, con un conjunto base para construir el grafo de Cayley. Noten que el grafo de Cayley no necesariamente requiere que sea un conjunto generador, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero entonces aquí podemos observar qué ocurre cuando tomamos un conjunto que sí es generador y lo que ocurre cuando tomamos un conjunto que no es generador. Cuando el conjunto no es generador, pues entonces puede haber varias componentes conexas, mientras que si tomamos un conjunto que sí sea generador, pues entonces tenemos una sola componente conexa. Entonces, pues hay un resultado que nos dice pues, que el grafo va a ser conexo si solo si es el conjunto base que estamos utilizando aquí para construir el grafo de Cayley de G, pues es un conjunto generador de G. A nosotros nos interesará el caso en el que S es precisamente un conjunto generador. Entonces, quisiéramos introducir un concepto de crecimiento de un grupo. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, nuevamente vamos a considerar un grupo finitamente generado y un conjunto generador finito de G. Entonces, una función que va a lo natural son los naturales y que está definida de alguna manera como la cardinalidad de una bola centrada en la identidad de radio n, de radio r en este caso, ¿sí? Entonces la cardinalidad de esta bola es digamos, el valor de la función en un cierto número natural que pues, podemos poner como el radio, ¿no? de la bola. Entonces, de alguna manera esta función nos cuenta cuál es la cardinalidad de las bolas con centro en el origen en función del radio, ¿no? Entonces, este concepto está bien definido porque para la métrica de la palabra, las bolas con respecto a conjuntos generadores finitos son finitas. Entonces, es un conjunto que está bien definido en este sentido. ¿Ok? Entonces, a esta función, le vamos a llamar la función de crecimiento de un grupo respecto a un conjunto de generadores, a un conjunto finito de generadores. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, eso es lo que podemos introducir provisionalmente. Sin embargo, esta función tiene algunos pequeños inconvenientes. Veamos, por ejemplo, el caso de Z. Cuando tomamos o formamos el grafo de Cayley respecto al conjunto que contiene únicamente el 1, pues su gráfica se ve de esta manera, ¿no? Como vemos en pantalla. Y pues no es difícil ver que una bola de radio R, ¿sí? En este caso, tiene 2R más 1 elementos del grupo, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, pues aquí está definida
la función de crecimiento del grupo de esta forma, ¿no? Esta sería una expresión analítica para la función de crecimiento del grupo Z respecto a este conjunto de generadores. Sin embargo, si nosotros cambiamos el conjunto de generadores, pues entonces, por ejemplo, ya mencionábamos anteriormente que otro conjunto de generadores es el 2,3 y el que contiene el 2 y el 3, y entonces ya la expresión es totalmente diferente. En este sentido, la expresión es muy diferente, la función cambia, ¿sí? Un momento de reflexión nos deja ver que esta es la expresión analítica para esta función. Y bueno, este es un ejemplo de que si cambiamos el conjunto de generadores respecto al cual construimos nuestra función de crecimiento, pues en sí la función de crecimiento es distinta, pues, ¿no? También el grafo de Cayley cambia, pues, naturalmente. Bueno, podemos nosotros construir algunas funciones de crecimiento para ciertos grupos. Por ejemplo, para Z2, si nos fijamos en la gráfica de Cayley, de Z2, nos podemos apoyar en donde el conjunto de generadores son los generadores, digamos, canónicos de este grupo. Y entonces podemos ir contando, como lo vemos aquí, ¿sí? Por estos triangulitos, ¿no? O sea, digamos, una bola, pues podemos pensarla, de alguna manera se generan como estos rombos, ¿sí? Son estos rombos, las bolas. Y entonces aquí podemos ir contando en cada rombo, de acuerdo a descomponerlo en estos triangulitos, ¿sí? Más el origen, pues, más la identidad. Y entonces llegamos a una expresión que es un polinomio en R, ¿sí? Entonces la función de crecimiento de este grupo respecto a este conjunto de generadores es un polinomio, ¿sí? Entonces es un polinomio. Asimismo, podemos tomar la gráfica de Cayley, por ejemplo, de un grupo libre, dos generadores, por ejemplo, o pudiera ser en más, pero en este caso les presento la gráfica de Cayley de un grupo libre en dos generadores como apoyo. Entonces, generalmente viene descrita, o casi en todos los libros viene vista de esta forma, en el aspecto de la izquierda, pero en realidad esto, acomodándolo de esta forma, pues es un árbol, ¿no? La gráfica de este grupo es un árbol. De hecho, bajo ciertas condiciones, un resultado en teoría geométrica de grupos es que si el conjunto de generadores, ¿sí?, tiene cierta forma, entonces podemos catalogar a los grupos libres como aquellos cuya gráfica de Cayley es un árbol, ¿no? Eso es uno de los resultados de teoría geométrica de grupos. Bueno, pues también podemos calcular de alguna manera explícitamente la fórmula de crecimiento para los grupos libres. ¿Sí? En este caso, si vamos contando por niveles, pues podemos ver que vamos a llegar a una expresión de este estilo. Aquí, a diferencia del grupo Z2, del grupo Z al cuadrado, pues, del producto de Z con Z, obtenemos un polinomio, mejor dicho, una expresión exponencial. En este caso, obtenemos una expresión exponencial, y aquí entonces empieza a haber como una variedad de distintos comportamientos para funciones de crecimiento en los grupos. Por un lado, pues vemos que algunos pueden tener una función de crecimiento de tipo polinomial, y por otro lado, en este caso, en el grupo libre, estamos viendo que hay un comportamiento de tipo exponencial. Entonces, aquí la observación es la siguiente. A partir de los ejemplos anteriores, bueno, en los ejemplos anteriores pudimos producir expresiones explícitas para sus funciones de crecimiento. Sin embargo, como vimos, estas no siempre, bueno, como vimos, estas son sensibles a la elección del conjunto generador. Es decir, no son independientes del conjunto generador. Y además, no siempre son tan fáciles de construir explícitamente para ciertos tipos de grupos. Entonces,
Por estos dos inconvenientes, necesitamos una propiedad que sea un poquito más flexible y que sea independiente del conjunto de generadores que nosotros elijamos. Entonces, una propiedad más robusta en este sentido es el crecimiento asintótico de la función de crecimiento del grupo. Donde crecimiento asintótico, pues queremos entender algo así como es comúnmente en análisis, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de la notación Big O, en el cual, pues entonces podemos ver como que una función domina a la otra, ¿no? En cierto sentido, una función domina a la otra, y donde quiero que observen la función que tiene esta constante en esta definición. Entonces, de alguna manera codifica esto, claro, con el resto de las condiciones, pero de alguna manera esto nos da una idea de lo que buscamos. Entonces, uno se puede preguntar en primera instancia, oye, ¿y entonces qué relación puede haber entre la función de crecimiento, las funciones de crecimiento de un mismo grupo, pero basadas en diferentes conjuntos generadores? Bueno, pues en este caso, podemos demostrar que si tenemos un grupo finitamente generado y dos conjuntos generadores finitos, los vamos a pedir simétricos por comodidad. Entonces, existe una constante tal que se cumple esta cosa, ¿no? Entonces, una función acota la otra cuando metemos una constante aquí al argumento. ¿Sí? Esa constante, existe una constante tal que esta domina la otra, ¿no? En cierto sentido. Bueno, esa constante que buscamos la vamos a tomar como el máximo de las longitudes respecto al conjunto generador S' de los elementos del conjunto generador S. Es importante observar que la longitud va respecto al conjunto S', mientras que los elementos los estamos pensando en S. Vamos a suponer que tiene longitud n, ¿no? Entonces, es posible escribir a mi elemento G en términos de los elementos de S. Y entonces, la longitud de este elemento en términos del conjunto S', pues se puede ver de esta manera, ¿no? Donde esto va a ser menor o igual que esta suma de aquí. Es decir, las longitudes de estos productos son menores o igual a las longitudes a la suma de las longitudes individuales de cada uno de estos. Bueno, cuando nosotros escribimos cada uno de estos SI, ¿no? En términos de los elementos de S', pues podemos ver que tal vez puede haber algunas cancelaciones ahí con inversos y por eso se da esta desigualdad, ¿no? Pero entonces esto es menor o igual que n veces la longitud de mi elemento G. Eso en primera instancia. Bueno, pues esta desigualdad nos permite entonces establecer nuevamente una forma de acotar la distancia de dos elementos respecto al conjunto S' y la distancia de estos dos elementos respecto al conjunto S. Introduciendo un factor aquí, ¿no? Este factor, esta constante C, pues esto se deduce justamente del paso anterior. Entonces, en particular, podemos ver que la distancia de un elemento al origen, respecto a S sea menor que n, implica que la distancia de un elemento al origen pues sea menor o igual que dicha constante C por n, ¿no? Esto para todo G. Pues esto nos deja de alguna manera, nos dice acerca de las bolas centradas en el origen, ¿no? Nos dice que se cumple esta desigualdad y por lo tanto, entonces tenemos la desigualdad de la cual nosotros hablamos. Entonces, esta es, digamos, una relación que podemos deducir para funciones de crecimiento de un mismo grupo respecto a dos conjuntos generadores diferentes. Entonces, tenemos dos nociones. Por un lado, quisiéramos clasificar las funciones de crecimiento de un grupo de tal manera que podamos estudiar su comportamiento asintótico, pero que a la vez podamos establecer una equivalencia si estas
corresponden al mismo grupo independientemente de la elección del conjunto de generadores. Entonces es aquí en donde vamos a definir e introducir, esto es lo que motiva precisamente el concepto de función de crecimiento en general. Anteriormente hablamos de una función de crecimiento del grupo, pero en general si tomamos una función que vaya de los naturales a los reales no negativos, pues entonces le vamos a llamar función de crecimiento si dicha función es no decreciente, así de fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que dadas dos funciones de crecimiento, una domina a la otra si se cumple esta desigualdad con una constante en los enteros mayores o iguales que 1 y para toda n mayor o igual que 1. Entonces, aquí está, digamos, de alguna manera la noción que queremos introducir de dominación, ¿no? De una función de crecimiento respecto a la otra. Observen que tenemos aquí las dos constantes, entonces, de alguna manera, esta constante lo vimos que nos permite por ahí integrar esta noción de que las funciones deban de ser equivalentes y corresponden al mismo conjunto, al mismo grupo, independientemente del conjunto generado. Y la otra constante con que nos da la idea de dominación asintótica. Entonces, resulta que esta relación, bueno, que a partir de esta relación nosotros podemos definir una equivalencia entre dos funciones de crecimiento, ¿no? Si una domina la otra viceversa, entonces diremos que son equivalentes. Resulta ser que esto efectivamente es una relación de equivalencia sobre el conjunto de funciones de crecimiento. Esto efectivamente es una relación de equivalencia sobre el conjunto de funciones de crecimiento. Entonces, vamos a decir aquí, por ejemplo, vamos a denotar la clase de equivalencia de la función de crecimiento como es habitual. Y en algunos casos vamos a hacer un abuso de notación diciendo que una función pertenece a una clase de equivalencia mediante esta notación. Aquí, por cierto, estoy siguiendo de alguna manera la notación que nos proporciona Tullio Ceccherini en su libro. Entonces, algunos ejemplos de funciones de crecimiento, algunos resultados que se pueden demostrar de manera no muy complicada, son los siguientes, ¿no? Si tenemos dos números reales no negativos, entonces, en este caso, estas funciones, ¿sí? Estas funciones que son de tipo polinomial, pues entonces una domina a la otra siempre y cuando los exponentes pues cumplan con esta relación. Y van a estar en la misma clase de equivalencia, ¿sí? O van a tener el mismo comportamiento, siempre y cuando los exponentes sean iguales, en este caso. ¿Sí? Entonces podemos decir que de alguna manera las funciones de crecimiento polinomiales están caracterizadas por el grado, ¿no? Básicamente. Entonces, de alguna manera, si nosotros tenemos un polinomio de grado, tenemos una función de crecimiento que sea un polinomio de grado mayor o igual que 0, pues entonces como podemos imaginar, pues este va a ser equivalente a la función n a la d, pues en este caso lo que mencionamos anteriormente, acerca de que podríamos clasificar las funciones con comportamiento polinomial a partir de su exponente. Bueno, aquí volvemos a tomar algo en consideración, pero más bien desde ahora viendo funciones exponenciales. Entonces, todas las funciones exponenciales van a ser equivalentes entre sí. Y finalmente podemos ver que no son equivalentes un comportamiento polinomial de un comportamiento exponencial. Grosso modo, eso es lo que nos dice este pequeño ejemplo. Entonces, digamos que queremos empatar este concepto de función de crecimiento con el función de crecimiento de un grupo. Vamos a ver de qué manera empatan estas cosas. Entonces vamos a considerar nuevamente un grupo, en este caso infinito, finitamente generado,
que de hecho toda esta maquinaria de la teoría geométrica de grupos, pues está diseñada para estudiar grupos infinitos más que nada. Entonces, consideramos nuevamente un grupo infinito, finitamente generado, y un conjunto generador finito y simétrico. Entonces ya hablábamos de que la función de crecimiento asociada a un grupo respecto a un conjunto de generadores se define de esta manera, ¿no? Como la cardinalidad de una bola de radio n, centrada en el origen, ¿no? Básicamente es esto. Bueno, pues la primera observación es que si aumentamos el radio, pues no puede decrecer en la cantidad de elementos que hay en nuestra bola. Entonces, esta función es no decreciente y lo que nos dice este punto número 1 es que efectivamente la función de crecimiento de un grupo es una función de crecimiento en el sentido antes descrito. Adicionalmente, nosotros podemos establecer, por ejemplo, una sobreyección entre n copias de S unión con E que vaya a la bola de radio n respecto a nuestro conjunto generador. Simplemente mapeamos una n tupla al producto y entonces vamos a tener una sobreyección. Entonces esto lo que nos dice es que la función de crecimiento de este grupo está acotado por una expresión exponencial. Entonces, de alguna manera, a lo más que puede aspirar una función de crecimiento de un grupo es a ser de tipo exponencial. Híjole, aquí una disculpa con la numeración. La número 3, lo que nos dice de alguna manera es el caso contrario, ¿no? Lo mínimo a lo que aspira a ser una función de crecimiento de un grupo es a ser lineal. Bueno, esto lo podemos ver aquí. Si nosotros, esta desigualdad se sigue de la siguiente observación. Podemos considerar esta secuencia de contenciones de las bolas de radio 0, 1, 2, etc. La de radio 0 nada más contiene el origen y etc., ¿no? Entonces, la idea es demostrar que estas contenciones son estrictas, ¿sí? Que estas contenciones son estrictas. Si son estrictas, entonces este tiene un elemento, entonces este tiene por lo menos 2, entonces este tiene por lo menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se cumple esta desigualdad. Bueno, ¿cómo podemos ver eso? Supongamos que en algún momento las bolas de radio n y n más 1 tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces, te puede demostrar por inducción que si esto ocurre para algún n, entonces de ahí en adelante, pues todas las bolas van a tener el mismo tamaño, básicamente. Y esto nos deja en particular con que G tiene el tamaño de esta bola, es decir, es finito. Pero nosotros habíamos tomado acá un conjunto infinito, por lo tanto, esto no puede ser, ¿no? Y bueno, grosso modo esa es la idea para demostrar esto. Y finalmente, tenemos que las funciones de crecimiento de un grupo asociadas a cualquier conjunto de generadores son equivalentes. Son equivalentes. Y esto tiene que ver con el resultado que veíamos acá, ¿no? Con el resultado de la C. Nosotros podemos intercambiar los papeles aquí de S y S', ¿sí? Construir la otra constante C ahora respecto a S', y entonces también podemos acotar en un sentido o en otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que estas funciones de crecimiento son equivalentes. Bueno, entonces ahora, digamos a manera de resumen, entonces tenemos hasta ahorita que para un grupo infinito, finitamente generado, dados dos conjuntos generadores finitos, aquí me faltó eso, dos conjuntos generadores finitos y simétricos, entonces sus funciones de crecimiento son equivalentes. Y además podemos ver que lo mínimo que puede, la mínima clase de equivalencia de una función de crecimiento puede ser de tipo lineal y lo máximo a lo que puede aspirar es que sea de tipo exponencial. Entonces, podemos hablar justamente de clases de equivalencia. Entonces, la clase de equivalencia de la función de crecimiento del grupo, en el sentido como lo habíamos platicado anteriormente,
Entonces va a ser el tipo de crecimiento de G. Entonces el tipo de crecimiento de G corresponde a la clase de equivalencia de la función de crecimiento de mi grupo, bajo aquella relación que habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Y al tipo de crecimiento, pues se le puede notar en este caso como gamma de G. Entonces, por otro lado, vamos a decir que G tiene crecimiento exponencial si está en la misma clase de equivalencia que E a la n. Pues. Y luego vamos a decir que G tiene crecimiento polinomial si existe algún entero tal que esta función domina a los elementos de la clase de equivalencia de G. Entonces aquí tenemos las nociones de tipo de crecimiento y esta es la noción que queríamos incorporar para decir, bueno, un grupo tiene crecimiento exponencial o bien tiene crecimiento polinomial. Por el momento esos son como los dos tipos de comportamiento que podemos ver. Entonces, por ejemplo, el tipo de crecimiento de un grupo finito es la clase de equivalencia del 1, básicamente, de las funciones constantes, pues, en este caso. Una observación es que todo grupo finitamente generado de crecimiento polinomial tiene crecimiento subexponencial, es decir, no exponencial, básicamente, es lo que significa, ¿no? No exponencial. Entonces, eso lo habíamos visto anteriormente, que las clases de equivalencias de los polinomios y las funciones pues no eran iguales. Bueno, algunos otros ejemplos es el grupo Z, el grupo Z a la n y el grupo diédrico infinito, todos estos tienen crecimiento polinomial. Caso contrario, el grupo libre, nosotros ya habíamos explorado una expresión analítica para la función de crecimiento de este grupo, vimos que era de tipo exponencial, y en efecto todos los grupos libres tienen tipo de crecimiento exponencial. Luego también podemos nosotros definir una relación de orden entre las clases de equivalencia de los tipos de crecimiento, de las clases de equivalencia de las funciones de crecimiento. Simplemente decimos que si gamma 2 domina gamma 1, entonces la clase de gamma 2 domina a la clase de gamma 1. Entonces esto constituye un orden parcial sobre las clases de equivalencia de las funciones de crecimiento. Y así podemos compararlas en cierto modo. Entonces, algunas de las propiedades que tienen las funciones de crecimiento son las siguientes, ¿no? Vamos a considerar a G un grupo finitamente generado. Entonces, dado un grupo finitamente generado, tenemos las siguientes propiedades. Número 1, si H es un subgrupo finitamente generado de G, entonces el tipo de crecimiento de G domina el tipo de crecimiento de H. Si G contiene un subgrupo finitamente generado de crecimiento exponencial, entonces el grupo mismo tiene crecimiento exponencial. Esa es una cosa para recordar. Número 3, si G contiene un subgrupo isomorfo al grupo libre, entonces G tiene crecimiento exponencial. Claro, se deduce de lo que habíamos comentado anteriormente. Los grupos libres tienen crecimiento exponencial. Además, si H tiene un subgrupo de índice finito, entonces H es finitamente generado y el tipo de crecimiento es el mismo, ¿no? La clase de equivalencia de H es la misma que la clase de equivalencia de G. Luego aquí viene una relación de grupos, una cosa que se llama conmensurabilidad. Bueno, es una propiedad que existe ahí en grupos, no me voy a meter tanto con esto, pero bueno, si son conmensurables, sus tipos de crecimiento son exactamente los mismos. Luego, nuevamente, también tenemos aquí otras propiedades que nos hablan de qué ocurre si n es un subgrupo normal de G. Y luego aquí viene una cosa interesante, que es, podemos hablar del producto de clases de equivalencia de funciones de crecimiento. Esto está bien definido, se puede mostrar que está bien definido, ¿sí? Y más aún se puede mostrar entonces este resultado que habla acerca de productos de grupos, productos directos de grupos. Entonces, la clase de crecimiento o el tipo de crecimiento de un producto de dos grupos es igual al producto de las clases de equivalencia. En particular, si nosotros queremos nuevamente, es otra manera de demostrar que ZD tiene tipo de crecimiento polinomial, ¿no? Entonces,
A partir de esto, nosotros podemos deducir que todo grupo abeliano finitamente generado tiene crecimiento polinomial, por el teorema de clasificación de grupos abelianos, ¿no? Entonces, todo grupo abeliano finitamente generado se puede expresar como producto de algún grupo finito por algún ZD, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que por la propiedad número 2, en esta lámina, que el tipo de crecimiento de todo grupo abeliano va a ser de tipo polinomial. Y entonces, uno se puede preguntar, ¿será que los grupos abelianos son los únicos que tienen crecimiento polinomial? Entonces vamos a ver aquí un concepto que es el concepto va a recordar brevemente lo que es un grupo nilpotente. Entonces, recordemos que dado dos elementos en un grupo, el conmutador de estos dos elementos, pues está dado por esta expresión. Y si tomamos dos subconjuntos del grupo, el conmutador de A y B es un subgrupo de G que está generado por los conmutadores de elementos tomados en primera instancia del conjunto A y en segunda instancia del conjunto B. Entonces, por ejemplo, si el conmutador del grupo consigo mismo es la identidad, pues podemos decir que ese grupo es abeliano, ¿no? Entonces, conmuta 100%, ¿no? Y luego, G es nilpotente si trabajamos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a llamar a G, al conmutador de G consigo mismo, G1. Luego podemos reciclar este G1 y aplicarle conmutador con G para generar un G2. Y así sucesivamente de manera inductiva. Entonces, si eventualmente llegamos a que en algún momento G a la M resulta ser el grupo trivial, entonces a este grupo le llamamos nilpotente y la clase de nilpotencia es M. Por ejemplo, el grupo trivial es el único grupo nilpotente de grado de clase 0. Los grupos abelianos no triviales son grupos nilpotentes de clase 1. Y aquí tenemos otro ejemplo que sería el grupo de Heisenberg. El grupo de Heisenberg se construye considerando un anillo conmutativo no trivial, ¿sí? Entonces, el grupo de Heisenberg con coeficientes en este grupo, en este anillo, es el subgrupo del grupo lineal, ¿sí? De 3×3 con entradas en R, que consiste, del grupo general lineal, perdón, que consiste en todas las matrices que tienen esta forma, ¿no? Triangulares superiores con esta forma, ¿no? Entonces, estas entradas de aquí son tomadas del anillo. Entonces, no es difícil ver que el H1, o el conmutador del Heisenberg consigo mismo, llegamos aquí a este conjunto, que al cual es isomorfo a los reales, al grupo aditivo de los reales, y cuando lo hacemos en la segunda etapa, pues llegamos aquí a la identidad. Entonces, este es un grupo nilpotente de clase 2, el cual, por cierto, es un grupo no abeliano. Entonces, este es un ejemplo de un grupo no abeliano que es nilpotente. Entonces, vamos a ver algunos pocos aspectos, ya casi para terminar. Un grupo G se dice que es virtualmente P, donde P es alguna clase de grupos, si G posee un subgrupo normal N de índice finito, en donde este N pertenece a esa clase de grupos. ¿No? Así, por ejemplo, podemos hablar de grupos virtualmente nilpotentes. Lo que significa entonces es que el grupo G contiene un subgrupo normal de índice finito que es nilpotente. Bueno, resulta que John Milnor y Joe Wolf plantean la siguiente pregunta en 1968. ¿Es verdad que el tipo de crecimiento de todo grupo finitamente generado, ya sea de tipo polinomial o de tipo exponencial? Es decir, ellos se preguntaban, ¿será que, bueno, tenemos ejemplos de grupos que tienen tipo de crecimiento polinomial y tipo de crecimiento exponencial? ¿Será que todos los grupos finitamente generados caen en una clase o en otra? Y bueno, ellos mismos constituyen este teorema, o establecen este teorema, demuestran este teorema, conocido como el teorema de Milnor-Wolf, el cual nos dice que un grupo soluble es finitamente generado, tiene crecimiento polinomial, sí, solo sí,
es virtualmente nilpotente. Más adelante, Tix responde esta pregunta también afirmativamente para grupos lineales. Nos dice lo siguiente: si F es un campo de característica 0 y gamma es un subgrupo del grupo general lineal de orden n, entonces gamma es virtualmente soluble o contiene un subgrupo libre no abeliano. Entonces, el hecho de, aplicando aquí Milnor-Wolf y también el hecho de que contiene un subgrupo libre, pues podemos ver que o bien tiene crecimiento polinomial, ¿sí? Por ser virtualmente soluble, o bien tiene crecimiento exponencial por contener como subgrupo a un grupo libre. Este se conoce como el teorema de la alternativa de Tix. Y uno se puede preguntar entonces, bueno, ¿será que realmente no existen grupos que tengan crecimiento no exponencial ni polinomial, ¿no? Mayor que polinomial, menor que exponencial, podemos decir? Bueno, aquí les doy brevemente la idea. Hay ejemplos de grupos que tienen este tipo de comportamiento. Se le llama de crecimiento intermedio, ¿sí? Son grupos muy, muy específicos. Un ejemplo de eso es el grupo de Grigorchuk, el cual, por cuestión de tiempo, no voy a decir cómo se construye, pero voy a decir que se construye a partir de automorfismos de árboles de este tipo que vemos en pantalla. Ahora bien, este grupo tiene propiedades relativamente interesantes. La principal de ellas es o mejor dicho, muchas propiedades principales de este grupo son las siguientes, ¿no? Entonces, este grupo en primera instancia es infinito, es finitamente generado y es periódico, lo cual significa que todos sus elementos son de orden finito. Entonces, esto es hasta una propiedad casi intuitiva, pues, pero existe este tipo de grupos. Es residualmente finito, no tiene crecimiento polinomial, ¿sí? Es conmensurable con su cuadrado y tiene crecimiento subexponencial, es decir, no tiene ni crecimiento polinomial y es menor que el exponencial. Es decir, lo que se llama tiene crecimiento intermedio. Para una descripción de este grupo pueden checar el libro de autómatas celulares y grupos de Tullio Ceccherini. Y finalmente, entonces, Mikhail Gromov, en los años 80, establece este resultado que nos dice que un grupo finitamente generado tiene crecimiento polinomial si solo sí es virtualmente nilpotente. Un segundo, por favor. Ok, bueno, nada más como comentario final, la demostración de este teorema es altamente no trivial. Realmente existe libros casi dedicados a explicar las ideas estas o las herramientas que tuvo que construir Mikhail Gromov para poder demostrar este teorema. Esto nos puede dar perfectamente para alguna otra plática, pero lo que quiero destacar aquí es que entonces una propiedad geométrica del grupo, como es el crecimiento polinomial de un grupo, se puede traducir en una propiedad algebraica como ser virtualmente nilpotente y viceversa. Entonces, aquí yo termino la exposición y pues quedo atento ahí a sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Excelente plática. Pues bueno, a ver, no sé si tengan ahorita si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta del grupo que acabas de mencionar de Grigorchuk. ¿Se conoce explícitamente su función de crecimiento? ¿O nada más se sabe que es subexponencial, pero no se ha descrito explícitamente? ¿Sabes algo al respecto? La función de crecimiento como tal, no lo sé. Francamente, no lo sé. Y es una muy buena pregunta si existe como tal una función de crecimiento.
o sea, si está establecida analíticamente la función de crecimiento. Pero, Sí, a ver, me lo llevo de sí, tarea para ver sí. exactamente si Sí, existe. a ver, porque, bueno, quién sabe cómo habrá sido la demostración finalmente, ¿no? Si habrá sido algo constructivo o nada más se demuestra que no es, que es subexponencial, pero no polinomial, tal vez, ¿no? Exactamente. Pero sí estaría interesante porque, pues sí, a ver cómo sería algo así intermedio, ¿no? Entre Claro, lo polinomial y lo exponencial. exactamente, exactamente. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, Sí, manda. adelante, Osvaldo, sí. Sí, como que me enseñaste la película, pero no veo la conexión. O sea, eh, lo- yo supongo que se pusieron a estudiar esta parte porque está relacionada con autómatas celulares. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la relación con autómatas celulares? ¿Por qué comenzaron a estudiar esta parte? Creo que me gustaría si pudieras comentarnos algo, Miguel. Sí, sí, doctor. Mire, lo que ocurre es que, bueno, nuestro grupo, nosotros pretendemos checar si este grupo de autómatas celulares invertibles es finitamente generado o no. Entonces, es un grupo infinito. Y para estudiar grupos infinitos queremos ver qué herramientas hay a disposición. Entonces, digamos que una cosa es la teoría de grupos finitos y ya para estudiar grupos infinitos, pues hay diferentes puntos de vista. Uno de los puntos de vista es justamente el de estudiar un grupo finitamente generado, este, a partir de sus acciones en algunas otras estructuras, en espacios, pues en espacios topológicos o en gráficas, por ejemplo. Y bueno, lo que quisiéramos lo que pretendimos el semestre pasado con el doctor Alonso es estudiar la teoría geométrica de grupos, aunque sea a nivel introductorio, los principales resultados, con la, con la esperanza de toparnos pues con algo ahí, de actualizarnos en el sentido del estudio de grupos infinitos y también de ver si hay alguna herramienta que nos pudiera servir. Entonces, la idea como tal es, pues, tener un bagaje de conocimientos en teoría geométrica de grupos y, bueno, otra de las motivaciones fue que el doctor Alonso pues, nos dejó como proyecto final de aquel curso estudiar un tópico que ya estaba en los últimos, digamos, de los últimos temas del curso, pues, o del libro que estamos tomando como referencia. Pues. Por ejemplo, en el caso de Arad, él nos habló de grupos hiperbólicos y pues a mí me tocó explorar este, este tópico que es el de crecimiento de grupos. Resulta ser que el crecimiento de grupos es un invariante cuasisométrico, que las cuasisometrías son como los morfismos en teoría geométrica de grupos. Que lo que quiere decir es que si tú ves un grupo desde lejos o a gran escala, dos grupos son cuasisométricos si se ven de la misma manera a gran escala, ¿no? Entonces, de hecho, hay un área completamente dedicada a estudiar espacios métricos a gran escala y una aplicación que se llama la geometría de gran escala, así le llaman, y aplicada a teoría de grupos, pues nos deja con estas nociones en teoría geométrica de grupos. Pues. Entonces, en realidad, pues lo hicimos como un proyecto y también sobre la marcha, pues hemos ido aprendiendo algunas cosas que pudieran ser interesantes. Pues. Aquí el detalle, Entonces, mande. perdón, entonces es para estudiar todo el grupo de autómatas celulares invertibles. Es que en algún momento pensé que ya ves que cuando consideras un autómata celular, consideras un grupo. Dentro de la definición tienes un grupo Ajá, y hasta donde entiendo, pues es bien conocido, o bueno, es más estudiado el caso grupo es finito. exacto. Y en algún momento imaginé que a lo mejor iban a estudiar autómatas celulares cuando el grupo tiene algún tipo de crecimiento exponencial. Por Pero ejemplo, de sí, acuerdo a lo que me estás diciendo es cuando lo que quieren estudiar es todo el conjunto, todo el grupo de autómatas celulares invertibles.
Exactamente. Sin embargo, Ok. esa es una muy buena observación, por ejemplo, pues, o sea, podríamos tomar, no sé, por ejemplo, nosotros lo que hemos estado haciendo es ver, a ver, ¿qué pasa si G es residualmente finito? ¿Qué pasa si G tiene ciertas propiedades? Entonces, no suena, no suena, mala idea hacer eso, pues, realmente, es otra posibilidad, fijarnos en las propiedades de G para ver si de alguna manera se pueden, exportar al grupo de autómatas celulares invertibles. Pero en realidad, pues, la idea es como pescar, ver ideas, a ver si alguna de estas ideas que hay en este mar de conocimientos, pues, nos pueden servir para conectar, pues. Básicamente es parte de la idea, pues, estudiar esto, así como otras cosas. Y el libro de Ceccherini que dicen es el que siempre han utilizado, ¿no? Creo que se llama Autómatas Celulares. Sí, aunque en Ok. en este caso, por ejemplo, hay otras referencias que me disculpo por no integrarlas, pero, por ejemplo, puede ser una introducción a teoría geométrica de grupos de la doctora Clara Loh. Ese se supone está diseñado para un curso, digamos, introductorio. Y pues existen otros libros que estuve consultando por ahí, pero lo que me pareció interesante es que pese a que Ceccherini creó un libro que hablaba de autómatas celulares, también estudia muchas familias de grupos, entre ellos el grupo de Gilbert, por ejemplo, los grupos estos, estudia el crecimiento de grupos, estudia grupos sóficos, estudia grupos residualmente finitos, o sea, estudia muchas familias de grupos finitamente generados, infinitos. Entonces también es una referencia que a mí me pareció, pese a que en el título no dice nada acerca de teoría geométrica de Pues grupos, sí, pero... es que sí dice autómatas celulares y grupos. Y grupos, sí. Sí, Ahora la noticia es la siguiente. En enero, Ceccherini va a publicar un libro dedicado exclusivamente a estudiar el teorema de Gromov. Es decir, va a desarrollar toda la teoría de teoría geométrica de grupos, digamos, a nivel de introducción, hasta llegar a este resultado. O sea, ese libro va a estar dedicado a llegar a este punto, a estudiar el teorema de Gromov, que no es sencillo, pues, porque utiliza, por ejemplo, la solución del quinto problema de Hilbert, que habla acerca de la caracterización de los grupos de Lie, por ejemplo. Entonces, hay muchos aspectos en esta demostración de este teorema que Gromov introdujo por primera vez, por ejemplo, muchas ideas novedosas, y justamente al inicio del siguiente año, Ceccherini ya está por ahí, si lo buscan, se llama Tópicos en Geometría y Grupos, se llama así el libro, y ya va a salir en enero, según dice la fecha. Yo lo estoy esperando, por cierto. Muchas gracias, Miguel. No, con gusto, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ángel, no sé si quieres decir algo hace rato. Es que, oye, es que yo tengo entendido que estas cosas de teoría geométrica de grupos, hay un teorema que se llama el teorema de compacidad de Gromov, o algo así. De compacidad de Gromov. Ajá, o sea, se usan, ajá. O sea, de alguna manera, él introdujo algo que se llama métrica de Gromov-Hausdorff, y que estudia, digamos, Hausdorff-Gromov, de ajá, Hausdorff-Gromov, que exacto. mete, digamos, los espacios estos métricos compactos, los mete en un solo espacio y mide la distancia de un espacio a otro. Se introdujo una noción de distancia entre espacios métricos y Sí, una noción exacto. de convergencia de Simón, espacios métricos a otros. Ajá, sí, doctor, sí, perdón. o sea, eso es lo que iba a comentar, que, o sea, eso tiene que ver con eso, justamente, o sea, con Sí, sí, de hecho, cómo si tengo el espacio de espacios métricos con curvatura acotada, entonces hay ese espacio es completo, ¿no? Porque convergen ajá, en Hausdorff-Gromov. exactamente. Sí, sí, sí. Uno de los primeros pasos en la demostración es justamente ese. Crear una sucesión de espacios métricos, bueno, de espacios, de estructuras métricas definidas sobre el grupo, que converjan a un cierto grupo de tipo Lie. Entonces, de tal manera que ocurra esto, y por ahí lo conecta con lo lineal, con esta parte de la clasificación de grupos lineales.
pero realmente hay muchas cosas que todavía yo estoy estudiando, francamente, pero es muy interesante lo que tuvo que introducir este matemático brillante, que él lo llaman en muchos libros como ver esa sucesión de espacios métricos, lo llaman como ver al grupo desde el infinito. Es la noción que ellos, digamos de manera simplificada, que eso es lo que él pensaba cuando introdujo estas nociones, pues. Sí, eso está interesante. Sí. Tiene que ver con unas cosas que hizo Perelman también. Oh, vaya, ese dato sí, no lo conocía, pero seguramente que por ahí a lo mejor tuvo algo no sé, desconocía eso, pero pues suena más interesante todavía, la verdad. Sí, de hecho, este Está matemático padre. pues es geómetra, pues, o sea, él lo clasifican como geómetra, realmente es un Sí, Gromov geómetra él, es geometría. exactamente. Bueno, eso es lo único que quería preguntar. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si a lo mejor Alon se desconectó, pero si no hay más preguntas, pues yo les agradezco mucho su atención y pues les deseo felices fiestas decembrinas, de la manera en que lo vayan a vivir y pues un feliz año 2022, ¿no? Que Ya. nos veremos regresar. Muchas gracias, Miguel. Muy Nos buena la veremos plática. pues sí, regresando. Muy bien, Sí, perfecto. cuídense. No, A pues ver muchas qué. Que se la gracias. pasen bien. Felices fiestas. Bye. Bye, bye. Igualmente, muchas gracias.